Misterios a la Orden. El científico que descubrió el lenguaje de los árboles y desapareció. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy hablaremos de una historia que combina ciencia, naturaleza y desaparición en una mezcla inquietante, la de un científico que afirmó haber descifrado el lenguaje secreto de los árboles. No se trataba de una metáfora poética ni de un ensayo filosófico, sino de una declaración científica respaldada por grabaciones, datos y experimentos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de presentar sus hallazgos al mundo, este hombre desapareció sin dejar rastro. Su nombre fue borrado de muchas bases de datos, sus notas fueron incautadas y lo poco que se sabe hoy de él proviene de copias filtradas y testimonios extraoficiales. ¿Podría ser que descubriera algo que no debía? ¿O acaso fue víctima de su propia obsesión por escuchar lo que la naturaleza susurra cuando nadie la observa? El nombre del científico era Dr. Elias Hartmann, un ecobólogo y bioacústico nacido en Suiza a finales de los años 60. Desde joven mostró una fascinación por los sonidos de la naturaleza. Mientras sus colegas estudiaban el impacto del cambio climático o la genética vegetal, él se obsesionó con la idea de que los árboles no solo respondían a su entorno, sino que se comunicaban entre sí. Sus primeras investigaciones fueron vistas como poco ortodoxas. Usaba micrófonos ultrasensibles insertados en los troncos para captar las vibraciones internas de los árboles. Al principio, lo que captó fue ruido, crujidos, clics y el movimiento del agua. Pero poco a poco, comenzó a notar patrones. Sonidos que se repetían, respuestas específicas a ciertos estímulos. Para él, era una especie de fonema vegetal. En una de sus conferencias menores en Ginebra en 2004, Hartmann presentó sus primeras grabaciones. Mostró cómo un árbol, al ser dañado en una rama, emitía una serie de pulsos que podían ser detectados por otros árboles cercanos, los cuales reaccionaban cerrando parcialmente sus estomas, como si se prepararan para un posible ataque. Lo más escalofriante fue que estas reacciones ocurrían incluso cuando los árboles estaban separados por varios metros y no compartían sistema radicular. Era como si se estuvieran avisando unos a otros, no solo a través de sustancias químicas, sino con sonido. Hartmann no se detuvo ahí. Viajó durante meses por bosques de Europa, Asia y América del Sur, grabando durante días enteros los sonidos internos de robles, hayas, eucaliptos y baobabs. En sus notas describía lo que él llamaba el murmullo verde, una frecuencia específica en la que los árboles parecían responder entre ellos, como si estuvieran manteniendo una conversación constante, lenta, pero ininterrumpida. Para muchos, esto rozaba lo absurdo. Pero Hartmann comenzó a demostrar que podía predecir ciertas reacciones en los árboles solo con analizar su lenguaje sonoro. Cuando un grupo de árboles era expuesto a una plaga, los sonidos que emitían eran diferentes que cuando sufrían por sequía o intervención humana. La naturaleza, decía, tiene una gramática. En 2009, Hartmann publicó un artículo titulado Bioacústica arbórea y patrones de comunicación transespecie en una revista especializada de bajo perfil. El artículo fue ignorado por la mayoría de la comunidad científica, pero captó la atención de un pequeño grupo de biólogos independientes, quienes comenzaron a replicar sus experimentos con resultados inquietantemente similares. Sin embargo, poco después, los datos de Hartmann comenzaron a desaparecer de las redes académicas. Su perfil fue eliminado de universidades, su nombre desapareció de bases de publicaciones y, para muchos, él nunca había existido. Fue entonces cuando surgieron los rumores. Un ex colega, bajo anonimato, afirmó que Hartmann había sido contactado por una organización gubernamental interesada en sus descubrimientos. Se hablaba de un proyecto secreto para usar la comunicación vegetal como sistema de detección ambiental o incluso de espionaje biológico. Algunos especulaban que ciertos sonidos emitidos por los bosques podían predecir terremotos o detectar actividades humanas ilegales. Hartmann, según este informante, habría rechazado participar. Días después, desapareció. Su última localización conocida fue en una reserva forestal del sur de Alemania. Su tienda estaba vacía, sus grabadoras estaban destrozadas, y su cuaderno de notas, quemado. Las pocas copias digitales que sobrevivieron fueron compartidas en foros clandestinos de ciencia alternativa. En ellas, Hartmann hablaba de una especie de nodo sonoro central, en algunos bosques antiguos, donde los árboles parecían conectarse como si fueran una red neural. Decía que en esos puntos, los sonidos se intensificaban y adquirían ritmos que recordaban patrones de habla humana. En una de sus últimas grabaciones, Hartmann susurra, casi con temor, «Están respondiendo».
Me escuchan, me reconocen. Esa frase se convirtió en una especie de mantra para los que creen que Hartman descubrió algo más que ciencia, una forma de inteligencia vegetal que hemos ignorado por siglos. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Hoy, muchos científicos aceptan que los árboles se comunican, pero a través de mecanismos químicos o micorrizas. La idea de que usan sonidos a modo de lenguaje sigue siendo marginal. Sin embargo, algunos estudios recientes en Japón y Suecia han detectado que ciertas especies emiten clics ultrasonidos bajo condiciones específicas. La ciencia parece acercarse, lentamente, a lo que Hartman afirmaba hace más de una década. Pero su desaparición sigue siendo un agujero oscuro. Nunca se halló su cuerpo. Nunca se confirmó su muerte. Hay quienes dicen que vive bajo otra identidad. Otros creen que fue silenciado por intereses que vieron en su descubrimiento algo peligroso. Y los más audaces aseguran que fue absorbido por el mismo sistema que intentaba comprender. Lo cierto es que la historia del Dr. Elias Hartman está llena de vacíos. Fotografías borradas, colegas que se niegan a hablar, universidades que niegan haberlo contratado. Sin embargo, las grabaciones existen. En ellas, se escucha un sonido profundo, rítmico, que se repite como una respiración de la tierra. No hay voces humanas, solo los bosques, hablando en su idioma lento, ininterrumpido. Un idioma que quizás lleva siglos contándonos cosas que no sabemos escuchar. Hartman, al parecer, fue el primero que lo intentó, y pagó el precio por hacerlo. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.